Buen día, el presente video mostrará el trabajo número 2 de hidráulica aplicada acerca del diseño de Bocatoma. Los integrantes son Nisa Fenelli, que les habla, Héctor Navarrete e Ian Baines. La organización del trabajo se realizó de manera equitativa y en conjunto. Los datos de ubicación del proyecto son del río de Aconcagua a la estación Chacabuquito, entregada por el grupo anterior. Primero, ¿qué es una bocatoma? Es una estructura que tiene la finalidad de derivar parte total de un caudal que escurre en un río para irrigar la silla a un área de bajo riego o para generar energía mediante una central hidroeléctrica. Tenemos cuatro tipos de bocatomas, las cuales son directa, mixta, convencional, móvil y tirolesa. La primera, la directa, tiene una parte de la presa integrada por una estructura sólida. Normalmente se utiliza en diseño de fuertes pendientes y se ubica directamente hacia el río. Tenemos la boca toma directa frontal, la cual es una captación en la dirección del flujo que genera continuas erosiones en las paredes del canal de ingreso, y la lateral, la cual es una captación por el margen del río por medio de una abertura en la misma. El ingreso de esta agua de forma transversal al flujo del río se controla mediante compuertas, evitando así el ingreso de material sólido de mayor tamaño. Entre sus ventajas tenemos que no necesita una construcción de barraje o sud, lo que la hace menos costosa, y entre sus desventajas que su captación puede disminuir en épocas de estiaje y se construye con facilidad durante crecidas de río. La boca toma convencional o mixta requiere un cierre total del río y tiene mediante presa de derivación que puede ser fija si es con material rígido como concreto o móvil si es material como acero o madera. Tenemos entre sus ventajas que se adapta bien al régimen variable de ríos, elimina los materiales gruesos y es favorable con pendientes menores al 1%. Sus desventajas es que tiene un alto costo de construcción y la captación se realiza con el cierre del río. La boca toma móvil es una que se utiliza un barraje móvil para generar la carga hidráulica, y su ventaja es que permite el paso de materiales de arrastre por encima de la cresta o barraje del vertedero o azul. Y la cuarta, la tirolesa. Esta boca toma tiene una estructura de captación que se encuentra dentro de la sección del azul. Es protegida por una rejilla que va impidiendo el paso de materiales gruesos. Este tipo de boca toma por lo general no se recomienda cuando hay exceso de arrastre de sedimento, porque genera obstrucción a las rejillas. Entre sus ventajas es que tiene una gran capacidad de captación, es una menor magnitud de obra, no tiene obstáculos al escurrimiento y sirve para pendientes mayores al 1%, y entre sus desventajas que no son recomendables en ríos con gran cantidad de sedimento. La boca toma escogida fue la boca toma convencional o mixta, porque es una bocatoma más versátil, ya que se adecua a distintos regímenes variados de río, y este tipo de bocatoma tiene un buen desempeño por lo general, inclusive en zonas montañosas, como son las condiciones del río Aconcagua, que se encuentra en zonas de valles y cerros. Además, la escogimos porque el azul que tiene esta bocatoma permite que no ingrese el material grueso y así no entorpezca el funcionamiento de esta. Bueno, primero se presentan los parámetros para diseñar una bocatoma. Necesitamos el ancho del vertedero, el número de barrotes y el espaciamiento entre ellos, ancho de la captación, ancho del vertedero del derripiador, la longitud del derripiador, longitud de transición y el ancho de la compuerta de lavado. Cabe destacar que estos serán los datos iniciales, en donde tenemos que el caudal de diseño, la aceleración de gravedad y el coeficiente de vertedero son valores fijos. A diferencia de la carga sobre la cresta de la captación, que sería siendo Hn, que corresponde a la altura del flujo que pasa sobre el muro, Z, que es la pérdida de carga del vertedero, y 1, que corresponde a la altura de la ventana, y 2, a la altura del agua que se acumula. Estos valores son valores estimativos presentados para realizar los cálculos. Bueno, para calcular el ancho del vertedero necesitamos ocupar esta fórmula, para lo cual necesitamos el valor de S y de M, ya que los otros valores ya los tenemos. Entonces, para calcular el coeficiente de corrección de sumersión, ocupamos la fórmula de Viamonte y la de Bacin, quedándonos finalmente con este resultado, ya que fue el menor, que corresponde a 1,034. Y para el coeficiente de vertedero ocupamos la fórmula de Bacin, que nos dio un valor de 8,47. Finalmente, reemplazando la fórmula B1 nos da un valor de 4,8 metros, que corresponde al ancho que se puede observar en esta imagen. Para el cálculo del número de barrotes y el espaciamiento entre ellos, que el espaciamiento es un valor ya calculado anteriormente, tenemos el ancho del vertedero, el espaciamiento entre barrotes que va a ser 0,2 metros y el ancho del vertedero 4,8, utilizando la ecuación presente, dando un resultado así como de 23 barrotes con un total de espacios de 24 espacios entre ellos. El cálculo del ancho de la captación corresponderá al ancho del vertedero, el ancho de la captación, utilizando la siguiente fórmula, multiplicado por el ancho de los barrotes, dando como un resultado del ancho de la captación de 5,4 metros. Como se presenta en la imagen, el ancho de la captación corresponde a donde se encuentra la reja,
y por eso se considera el número de barrotes y el ancho de los barrotes. Bueno, para saber el ancho del vertedero del derripiador B2 necesitamos esta fórmula, para la cual debemos dividir el caudal de diseño dividido en el coeficiente de corrección de sumersión por el coeficiente del vertedero y por la carga sobre la que está el vertedero elevado a 3 medios, dándonos un valor total de 1,61 metros. Se procede al cálculo de la longitud del derripiador, que corresponderá a lo siguiente como se presenta la imagen en ese tramo, en donde tenemos el ancho de la captación menos el ancho del vertedero del derripiador, partido sobre 2 por la tangente 12,5, dando una longitud del derripiador de 8,5 metros. Lo siguiente es la longitud de transición, que corresponde al el paso del agua de donde se encuentra el derripiador por el vertedero hacia la conducción del canal, con la siguiente ecuación, dando un resultado de 2,5 metros. Bueno, finalmente calculamos el ancho de la compuerta del lavado con la fórmula presente. Para ello teníamos todos los valores, solo necesitábamos saber HD, que es igual a HN más I2, que nos da un total de 1,8 metros, ya que I2 es 1,5 metros y HN 0,3. Y metiéndonos a la relación entre A y H nos da que es igual a 0,55, lo cual nos daba un valor de E de coeficiente de relación de 0,65. Reemplazando las fórmulas nos da un ancho de la compuerta de 1,6 metros. Por lo tanto, ahora se presentan los resultados del diseño de la vaca toma. En la siguiente imagen se presentará un esquema con los respectivos valores. Por lo tanto, después de haber realizado todos los cálculos, se presenta el esquema del diseño de la vaca toma con todos sus valores respectivos, como se presenta ahí en la imagen. Finalmente, la bibliografía.